Ahora sí. Buenos días. Buen día, profe. Hola, profe, Estaba con buen el día. micrófono apagado, Hola, perdón. buenos días. Buen día. ¿Cómo andan? Sí, Tomás, no me Bien. escuchaban porque no había puesto el micrófono. Cuando puse los auriculares pensé que se conectaba solo, no, ni me acordé. Bueno, ¿todo bien? Bien. Vamos a ver qué quedaba pendiente. A ver, esperen un segundo, porque voy a mirar qué temas quedaban pendientes que teníamos que ir viendo. Bajé el teléfono. Estoy mirando ahí, buscando el programa. Bueno, de la parte de procesos, ¿qué procesos de conocimiento? ¿Pudieron ver las diferencias entre proceso ordinario y proceso sumario y sumarísimo? ¿Alguna duda con respecto a eso? A ver. Bien. Sí. A ver, hablamos un minuto del examen, así ya terminamos con el tema examen. Ya tenemos 2 mesas, ya me pasaron los datos, las mesas van a ser por Zoom, lo cual es mejor porque el año pasado en algún momento usamos las mesas del... Esperen un segundo que me quedo acá enganchado. Ahí está. Usamos la del WebEx y había muchos problemas de conexión, así que quédense tranquilos que con eso estamos bien. Vamos a publicar en el transcurso de hoy, publicamos los listados, o mañana, pero para antes del lunes quédense tranquilos que va a estar los listados con quiénes van a rendir en la sala A y quiénes van a rendir en la sala B. Entonces, directamente ustedes con eso van a entrar de acuerdo al ID que figura en el listado que ustedes, que a ustedes se les publique. O sea que nosotros hacemos el listado de la A, el listado de la B, y cuál es el ID y la contraseña de la sala A y cuál es el ID y la contraseña de la sala B. Ingresan directamente 8:30 de la mañana. Es importante el tema del ingreso porque entonces ahí, si alguno por alguna cuestión personal necesita rendir primero, nos avisa, si, o lo que sea, dan el presente. Y ahí organizamos, ¿eh? Ahí organizamos, bueno, qué sé yo, los primeros 5 quédense conectados, quédense en línea, los demás pueden dejar el micrófono y la cámara apagada y estar atentos dentro de tanto tiempo, o sea, lo vamos organizando. Pero ahora es medio difícil porque ni siquiera sabemos cuántos son los que van a hacer. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta del parcial o podemos ya entrar en los temas? ¿Nada? Bueno, acá me están haciendo, mientras... No, van a entrar todos. Rocío, te estás preocupada por el parcial. Van a entrar todos. Todos, todos, a las 8:30. Y el parcial es público, o sea que no van a estar en sala de espera. Después, lo que sí les voy a pedir que una vez que se tome la asistencia, salvo el que está para rendir y el que le sigue, que tendrán la cámara prendida, los demás que apaguen la cámara para evitar problemas de conexión y demás, que siempre suele ocurrir. Pero el examen es público. O sea que cualquiera puede quedarse y escuchar todas las mesas de examen dentro de la sala que le corresponde. Los lentes están sucios. ¿Está? Eso es así. No, eso no hay.
O sea, ustedes, por eso les digo, pueden quedarse escuchando o irse a dar una vuelta manzana. Hagan como quieran, en la medida que cuando les toque estén presentes y que cuando abra la mesa a las 8:30 estén presentes. Tiene que exhibirnos el DNI. No, no se puede dejar en sala de espera a los que no están rindiendo, no. Porque, les repito, porque es público. Y además, como la doctora Camila Bustamante, les dije que tuvo familia, a lo mejor ella se conecta se conecta un rato, pero con el bebé va a ser medio complicado, así que seguramente en una mesa esté yo sola y en otra estén los doctores Espinosa y Santiago. Bueno, o sea, si estoy tomando yo sola, sí o Doctora. sí necesito que haya alumnos presentes. Sí. Igual ayer el doctor Vaso en un momento dijo que se iba a conectar un ratito en la comisión 1. Es verdad. Sí, es verdad. Pero no importa, va a ser público. O sea, que no va a haber nadie en sala de espera, van a estar conectados, ¿está? Bien, el tema Perfecto, gracias. ya lo hablamos la clase pasada, lo vuelvo a repetir. Si quieren preparar un tema, lo pueden preparar. Si preparan un tema, les recomiendo que sea un tema específico, no que empiecen diciendo, voy a hablar de proceso de conocimiento, cuando quieren hablar del proceso sumarísimo. Y se les va a hacer preguntas sobre el tema que ustedes elijan. ¿Por qué les digo esto? O sea, ustedes pueden elegir lo que quieren, pero si quieren hablar de proceso sumarísimo, por decirles cualquier cosa, y empiezan a hablar de clasificación de los procesos, a lo mejor ni llegan a hablar del proceso sumarísimo. Entonces, elijan puntualmente el tema del cual quieran hablar. Se les va a hacer preguntas, y si las preguntas que se hacen ustedes no aprueban el tema, el examen ya termina. O sea, tienen la posibilidad de saber con qué van a arrancar, pero mayor exigencia. Si elegimos un tema nosotros, de acuerdo a la importancia del tema y a lo que ustedes puedan saber o no saber, se pasará a un nuevo tema o no. ¿Está? Bien. Acá me están preguntando de los procesos sumarios. ¿Qué es lo importante? Los procesos sumarios, ustedes tienen que saber todo el procedimiento del proceso sumario, todo. Pero lo que pasa es que es similar al del proceso ordinario. Hay una demanda, la demanda, la diferencia que tiene con el ordinario es que se ofrecen todos los medios de prueba con la demanda, o sea, no solamente se adjunta la documental, sino que además se ofrecen los restantes medios de prueba. Se corre traslado de la demanda, se notifica por cédula con copia de la demanda y de la prueba documental en el domicilio denunciado del demandado. El demandado va a tener 10 días y no 15 para contestar la demanda. Además, va a poder oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento en el mismo plazo. Si opone excepciones, se le corre traslado al actor. Si no opone excepciones, se le va a correr traslado de la prueba documental. Si no adjunta prueba documental y no pone excepciones ni reconviene, y solamente contesta la demanda, ya quedaría concluida la etapa introductoria con el auto de apertura a prueba. Cuando se abre la causa a prueba, se va a abrir por un plazo hasta de 30 días, no de, perdón, en el ordinario el código dice hasta de 40 días, en el sumario dice que lo fija el juez. En la práctica, el juez lo fija en 30 días. ¿Por qué? Porque de ese plazo de 40, los 10 primeros en el ordinario es para ofrecer los medios de prueba. En el sumario no hay que ofrecer los medios de prueba, porque ya están ofrecidos con la demanda y la contestación. Entonces, esos 10 primeros días no son necesarios. Por ende, se abre a prueba la causa por 30 días. Profe, lo mismo en el Eso es sumarísimo. una práctica usual. No, el sumarísimo es distinto. El No, tema el de la sumarísimo es prueba. distinto. En el sumarísimo las pruebas se ofrecen con la demanda y la contestación, pero el juez va a fijar una audiencia de prueba en el plazo de 10 días para que se produzcan los medios probatorios e incluso para que se fijen las audiencias o la audiencia de vista de causa y se produzcan los demás medios de prueba. No hay oposición de excepciones previas en el sumarísimo, se podrían plantear con la demanda, con la contestación de demanda, perdón, y entonces, volviendo al sumario, una vez que estamos en la etapa probatoria,
el juez, si existen hechos alegados por las partes en la demanda y contestación, y si hubieran la reconvención y contestación, que son los llamados escritos constitutivos, si hay hechos alegados que sean controvertidos, es decir, que una parte afirme una cosa y otra la niegue, que sean conducentes para resolver el conflicto, el juez va a abrir la causa prueba. Como les dije, que lo usual es un plazo de 30 días hábiles. No va a haber cuadernos de prueba en el sumario. No va a haber escritos de ofrecimiento de prueba porque ya fue ofrecida la demanda y contestación. Directamente, el juez, cuando queda firme el auto de apertura a prueba, va a ordenar la producción de los medios de prueba. El orden de producción de los medios de prueba va a significar que va a fijar las audiencias, va a ordenar que se libren los oficios de la prueba informativa, va a ordenar el sorteo al organismo de contralor el sorteo de los peritos, que eso se hace en la Cámara de Apelaciones, de acuerdo a las especialidades ofrecidas por las partes. Si hubiera un reconocimiento judicial, va a fijar la fecha en que se va a constituir en el inmueble o algún auxiliar de él para constatar el lugar o el estado de las cosas o lo que sea. O sea, toda la prueba se va a ordenar, el juez va a ordenar la producción, de la misma manera que la ordenaría en el ordinario en cada uno de los cuadernos de prueba. Esto les estoy hablando del procedimiento que regula el código. Después hemos visto que con Justicia 2020 ha habido algunas modificaciones porque se fija una audiencia de prueba, que es una llamada audiencia preliminar, donde el juez intenta que las partes concilien, y si no concilian, ahí fijan entre las partes y el juez qué prueba se va a ordenar la producción y cuál no. Porque se va a ver que a lo mejor alguna prueba es irrelevante. ¿Qué particularidad tiene la demanda y la contestación teniendo en cuenta con respecto a la prueba, siendo que uno no la ofrece en la etapa probatoria, sino con la demanda? Si yo hago la demanda como actor, no sé el demandado qué hechos va a desconocer. Entonces voy a tener que ofrecer prueba en forma supletoria. Por ejemplo, yo ofrezco la prueba, acompaño la prueba documental. Yo no sé si el demandado me va a negar la autenticidad de la carta de documento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Supletoriamente ofrezco, para el hipotético caso que el demandado me niegue la recepción o la fecha o el texto de la carta documento, voy a ofrecer una prueba informativa al correo para que se expida sobre la autenticidad de esa carta documento. ¿Está? ¿Qué principio procesal juega acá? Cuando yo realizo un acto procesal para el supuesto que se dé al desenlace, teniendo en cuenta que el momento oportuno es este, y no después del desenlace, ¿me entiende? ¿Cuál es el principio procesal? El de economía Puntualmente, procesal. sí, y puntualmente, ¿cuál es su principio? Sí, pero dentro del de economía, ¿cuál específicamente? La celeridad. El de Son eventualidad. 4 los subprincipios. El de eventualidad, exactamente. ¿Quién lo dijo? Mía. El de eventualidad, ¿qué es? Que para el supuesto que ocurra algún acto procesal, como yo tengo un plazo que me vence, si no realizo el acto ahora, no lo puedo hacer en el futuro. O sea que si yo en la demanda no ofrezco, para el hipotético supuesto que el demandado me niegue la validez de la carta de documento, no estoy ofreciendo la prueba informativa al correo, si él me la niega, no tengo forma de acreditar que esa carta de documento realmente fue enviada, en qué fecha y qué texto decía y cuándo fue recibida. ¿Está? ¿Qué pasaría si el demandado no niega la autenticidad de la carta de documento? Nada, cae en abstracto el ofrecimiento de la prueba informativa porque ya no tiene razón de ser. Porque acuérdense que en la contestación de demanda, la falta de negativa expresa de la validez de los documentos implica que son reconocidos. ¿Mm? Con los hechos, si el demandado no los niega expresamente, hay una presunción a favor del actor. Pero con la prueba documental, la parte ofrece la prueba documental, si la contraria no la niega expresamente y en forma detallada, o sea, la negativa genérica no tiene efectos,
implica un reconocimiento. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Entonces, yo acompaño la carta de documento, la contraparte no la negó expresamente, significa que está reconocida. Ya no es necesario que produzca la prueba. Pero si la niega, y yo no la ofrecí antes, cuando ofrecí todos los medios de prueba, no lo puedo hacer en el futuro. Esto se da en el proceso sumario y se da en el proceso sumarísimo. Y por supuesto, también en los procesos especiales que tramitan bajo estas normas, pero no en el ordinario, porque yo en el ordinario no ofrezco la prueba con la demanda, la ofrezco en la etapa probatoria, después de ya haber visto qué dijo la contraparte de los hechos que yo alegué y de la documental que yo adjunté. ¿Está claro? O sea, que esta es una característica propia del sumario y del sumarísimo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Igualmente, sigo redondeando un poquito la idea del sumario, para ya que hicimos hasta llegamos a la sentencia. Una vez entonces que se producen todos los medios de prueba, que ahí acuérdense ustedes que la diferencia también está que, por ejemplo, la prueba pericial no puede haber más de un perito por cada especialidad, hay uno solo que se designa de la lista oficial, y al cual pueden plantear los puntos de pericia ambas partes, si ambas ofrecieron esa prueba. Por ejemplo, hubo un accidente de tránsito, yo soy parte actora, ofrezco el perito ingeniero mecánico para que se expida sobre la mecánica del accidente y le planteo puntos de pericia con la intención, obviamente, de que él confirme que fui víctima del choque y que la responsabilidad lo tuvo el demandado. Pero a lo mejor el demandado, que considera que la mecánica del accidente fue diferente, también ofrece una pericial de ingeniero mecánico. Entonces el mismo perito va a responder los puntos de pericia planteados por el actor y los puntos de pericia planteados por el demandado. ¿Mm? Y si el juez después pidiera aclaraciones o alguna ampliación del dictamen, va a ser también el mismo perito. Y si las partes les piden explicaciones de su dictamen, va a ser el mismo perito. En el ordinario se pueden elegir, por la misma especialidad, un perito designado por el actor, un perito designado por el demandado y el tercero sorteado por el juez. Y los tres peritos conjuntamente tendrán que hacer la pericia. ¿Se imaginan el costo que implica esto? En la práctica casi no existe esta posibilidad, pero el código lo permite en el ordinario, en el sumario no. En el sumario tampoco hay periodo extraordinario de prueba. ¿Qué significa? Que si tengo que producir prueba en el extranjero, no me van a ampliar el plazo a un periodo extraordinario, que puede ser de 90 o de 180 días, de acuerdo a que la prueba haya que producirla en países limítrofes o no limítrofes. Si yo tengo que pedir un informe a un banco que está en Uruguay, puedo ampliar el periodo de prueba. En vez de ser de 40, puede ser de 90 días. Y si tengo que pedirlo a Suiza o a las islas, o sea, a las Bahamas, que no es país limítrofe, el juez lo puede fijar hasta de 180 días. Si estoy hablando de un proceso sumario, se puede producir prueba en el extranjero, pero no va a haber un plazo extraordinario, va a ser dentro del plazo de los 30 días, o el plazo que haya fijado el juez. ¿Mm? ¿Está entendido? Esas son otras diferencias. Puedo ofrecer hasta 5 testigos, en los demás puedo ofrecer en el ordinario hasta 12. Una vez que se termina la etapa, que se termina de producir la prueba y se cierra la apertura prueba, pero no la etapa probatoria, la apertura prueba, el secretario va a certificar sobre el vencimiento del término de prueba y el resultado. O sea que yo les dije en su momento, cuando hablamos del ordinario, que es como un índice que hace el secretario. Entonces, el secretario va a decir, habiéndose abierto la causa prueba con fecha tal, se cierra la etapa probatoria con fecha tal, y dice qué pasó con toda la prueba ofrecida. Prueba actora, documental, obrante a fojas, tal. Prueba informativa, producida, fojas tal, de prueba informativa dirigida al banco tal, desistida. Testimonial, producida, el acta que obra, bueno, y así. Hace un detalle de toda la prueba que se ha producido, que se ha desistido, que se ha declarado la caducidad de la prueba, o la negligencia, o lo que sea, el resultado que sea, como para orientar y ver qué pasó con todos los medios de prueba que fueron ofrecidos en su momento. Si habláramos del ordinario, ¿qué pasaría después de esto?
Los las alegatos. partes, bueno, primero, antes se cosen los cuadernos. Exactamente, hay alegatos. En el sumario y en el sumarísimo no hay alegatos. Entonces, después de la certificación del vencimiento de prueba, se dicta en el sumario directamente el llamamiento de autos para sentencia. El llamamiento de autos para sentencia, recuerden ustedes que pone fin a la etapa probatoria, inicia la etapa decisoria y comienza a correr el plazo que tiene el juez para dictar la sentencia, que también el plazo va a ser diferente, porque el código fija plazos distintos de acuerdo a que el proceso sea ordinario, sumario o sumarísimo. O sea, que ahí habría otras diferencias. Bueno, las diferencias de los plazos están en todos lados. Pero el juez, ¿qué puede hacer? Que si se da, Justicia 2020 no se da esta situación, porque el juez tiene otra participación mucho más activa, como dentro del proceso, con un rol mucho más protagónico. Entonces, si él considera que hay hechos que no quedaron claros, con Justicia 2020, y de acuerdo a las facultades del artículo 36, en la etapa probatoria ya no ofrece, ordena la producción de medios o la ampliación de algún medio de prueba, o pide las explicaciones o lo que sea. En el proceso tradicional, sin el sistema de Justicia 2020, el juez, cuando tiene el expediente y lo empieza a estudiar, porque hasta entonces no tiene mucha idea de lo que pasó en ese expediente, y ve que hay hechos que no le quedaron claros, ahí ofrece los medios de prueba, perdón, olvídense, ahí ordena, otra vez cometí el mismo error, ahí ordena la producción de la prueba que él considere pertinente, siempre basados en el inciso 2 del artículo 36, que es las medidas para mejor proveer. Las puede dictar en la etapa decisoria. Por Justicia 2020, lo hace mucho más ágil el proceso, se hacen dentro de la misma etapa probatoria. Y si dicta las medidas para mejor proveer, ¿qué va a significar? Que suspende el llamamiento de autos para sentencia hasta tanto estas medidas de prueba se produzcan. Y después se reanuda. Y el juez dicta la sentencia. De nada. Bien. Doctora, Ahí ya quedó claro lo del proceso sumario, entonces, Damián. ¿Y alguien me había preguntado? Sí, no sé si alguno tenía una pregunta por sí, audio. yo. La preparación de la vía ejecutiva, ahora lo vemos, Andrea. Sí. ¿Cuál es tu consulta puntualmente de la preparación de la vía ejecutiva? No sé si se escuchó, Andrea, te preguntaba cuál era tu consulta puntual sobre la preparación de la vía ejecutiva. No tengo el micrófono. Solucionen estos problemas, chicos, por favor, para el lunes. Bueno, ¿querés escribírmela? Porque, espera, a ver, la voy a leer de nuevo entonces, capaz que estaba clara. ¿En qué supuesto? Bien. ¿En qué supuesto hay que preparar la vía ejecutiva? Bueno, la preparación de la vía ejecutiva se va a dar en aquellos supuestos que la ley considere que el título no es suficiente para ejecutarse. Esperen que quiero, les voy a leer bien el artículo. Las ventajas de dar la clase de mi estudio es que tengo todo a mano. Todos los textos, todos los códigos. Nosotros lo vimos con la ejecución Alquileres. de alquileres. Gracias, sí. Con la ejecución de alquileres. Que hay que preparar la vía ejecutiva. Artículo 532. ¿Cuándo se puede preparar
la acción ejecutiva, es decir, cuando tenemos un título que no tiene la autonomía y los recaudos legales suficientes para por sí mismo ser un título ejecutivo. Hablamos del juicio ejecutivo exclusivamente, ¿eh? El artículo 523, ¿qué dice? Que cuando los títulos no tienen por sí mismos esa capacidad de ser ejecutables y es necesario preparar la vía ejecutiva primero, se van a hacer en los siguientes supuestos. Cuando se pide el reconocimiento de un documento que por sí solo no traiga aparejada ejecución. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que hay un acuerdo, un convenio. Ese convenio no está homologado, o ese convenio, o ese acuerdo, o ese contrato no tiene las firmas certificadas. El juez va a citar a las partes para que reconozcan su firma. Una vez que estén las firmas reconocidas, ahí el título o el documento o el convenio o el contrato adquiere el carácter de título ejecutivo. Ese sería el caso general. Entonces, el código dice, podrá prepararse la acción ejecutiva pidiendo previamente, primero, que sean reconocidos los documentos que por sí solos no tengan aparejada ejecución. Segundo, que en la ejecución por alquileres o arrendamientos el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario y en caso afirmativo exhiba el último recibo. En este caso, yo les conté que si la firma en el contrato de alquiler fue certificada por escribano, no hay que citarlo a reconocer firma, pero sí hay que citarlo para que adjunte el último recibo. ¿Mm? Exacto. En caso de que el contrato haya sido firmado ante escribano, no es necesario, no es necesario citar al garante que es obligado al pago, pero sí tenés que citar al inquilino para que acompañe el último recibo de alquiler. En el alquiler es un tipo de obligaciones que si yo tengo el alquiler que dice recibí la suma de tantos pesos en concepto del alquiler del mes de diciembre de 2020, se entiende que todo lo demás está pago. Por eso el juez pide, la ley pide, o la ley le dice al juez que pida el último recibo. Si mi último recibo es de junio, se entiende que debo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y entonces ahí practico la liquidación de 6 meses al monto del alquiler, y ese, o sea que es un monto fácilmente liquidable, y ahí ejecuto por esa suma. Pero lo tengo que citar al inquilino. No voy a tener que citar al garante si tengo la firma certificada de él, pero si no, sí, también al garante. Bien. Espérense un segundo que quiero. Y después dice que el juez señala el plazo dentro del cual debe hacerse el pago si el acto constitutivo de la obligación no lo designa o si se autoriza al deudor para realizarlo cuando pudiera o tuviese medios para hacerlo. El juez dará traslado sin resolver sin más trámite ni recurso alguno. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no está en mora porque no tengo un plazo. Y como no tengo un plazo, no sabemos cuándo vence la obligación. Entonces el juez determina el plazo, lo intima para que efectúe el pago, y ahí sí, si no lo efectúa, se habilita el título ejecutivo. Y por último, inciso 4, que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición si la deuda fuese condicional, lo mismo. Bueno, él está obligado a pagar una vez que haya recibido la mercadería. Entonces, se lo intima para que manifieste si recibió la mercadería, en cuyo caso ya la condición está cumplida, por lo tanto la obligación es exigible. ¿Entienden? O sea, el título no reúne todas las condiciones necesarias para ser ejecutado sin esta preparación previa. ¿Mm? ¿Está? El del alquiler es el más fácil de entender, porque es como el más común. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, De tema de procesos colectivos. Decime. ¿te digo? ¿Sí? Tengo una duda respecto del artículo 519 que dice opción por proceso de conocimiento. A ver si lo encuentro acá. Lo busco acá como fácil. La opción del proceso de conocimiento, en realidad, es que, yo creo que se los nombré en algún momento,
que el código nos dé la posibilidad de iniciar un juicio ejecutivo es porque ese título, de alguna manera, está acreditando la existencia de una deuda de dinero líquida o fácilmente liquidable, cuyo plazo de vencimiento ha operado, cuyo acreedor es el actor y cuyo deudor es el ejecutado. Es decir, que hay un título ejecutivo. Sin embargo, ¿qué sabemos nosotros? Que con ese título logramos el cumplimiento forzado de esa obligación de pagar una suma de dinero no cumplida, pero no vamos a discutir la naturaleza de la obligación. Por ende, esa sentencia va a poder ser modificada en un proceso de conocimiento posterior, artículo 551. Por algún motivo, el actor puede decidir, en vez de iniciar un juicio ejecutivo, iniciar un cobro de pesos, que sería un juicio de conocimiento, en este caso sumario, reclamando la suma que surge de los cheques que fueron... Vamos a dar cuenta que yo presenté, me pagaron, tengo un contrato donde está detallado los cheques, que eran pago diferido, presenté 2 al banco, el banco me los rechazó, me dice que está la cuenta cerrada. ¿Qué hago? ¿Voy a seguir depositando todo? Si no los deposito y no están rechazados por el banco, no los puedo cobrar. No puedo iniciar el juicio ejecutivo. Y a lo mejor el banco me cobra mucha plata por haber hecho todo el trámite, que después lo voy a recuperar. Y, o sea, esto es hipotético. La realidad es que en la mayoría de los casos no conviene. Pero bueno, porque conviene cobrar primero y después si alguien quiere discutir, discutimos después. Pero la realidad es que podría optar, en vez de hacer un juicio ejecutivo, presentar todos los cheques, el contrato, y hacer una demanda de cobro de pesos, acreditando alegando los hechos ocurridos, o sea, un proceso de conocimiento donde se va a discutir todas las cuestiones, donde yo voy a probar la existencia de la obligación a través del incumplimiento contractual y de los cheques que fue dado como pago que fueron rechazados, y ahí el juez va a dictar una sentencia y después en su caso la tendré que ejecutar. Es una opción que tiene el actor. Y que la tiene el actor. si Yo pensé que era una decisión del que el juez demandado, que por la naturaleza del título podía, como no era fácilmente liquidable, podía optar por iniciar un proceso de conocimiento. Mirá lo que dice el artículo. Opción por progreso de conocimiento. Si en los casos que por este código corresponde un proceso de ejecución, el actor optare por uno de conocimiento y hubiese oposición del demandado, el juez resuelve cuál es el proceso aplicable o qué trámites Claro, se va a utilizar. Debe haber un pedido por parte del actor, no puede. Pero el que opta es el actor. Exactamente. El actor puede elegir, o sea, el actor elige qué proceso va a seguir. El actor va a estudiar cuál es la legitimación, quién tiene legitimación activa, quién tiene legitimación pasiva, si la acción está vigente, cuál es el juez competente, todos los presupuestos procesales lo va a determinar el actor. Y también el trámite. Después quedan todas las opciones que tiene el demandado. Pero es muy raro de oponerse, de plantear una incompetencia, de oponer excepción de falta de legitimación. Pero es muy raro que vaya a elegir un proceso de conocimiento. Si a él le conviene primero cobrar y después en todo caso discutir. Es raro, pero puede ocurrir. Perfecto, gracias. Bueno, pero la ley te lo permite. La ley se lo permite al actor. Por eso les dije, es inusual, es preferible soportar los gastos que generan, que me rechacen todos los cheques o pagar el sellado de todos los pagaré y presentarlos en el juicio ejecutivo si sé que es solvente el ejecutado, que le puedo embargar la propiedad inmediatamente. Y no hacer un proceso de conocimiento. Pero bueno, eso es una decisión que se tomará de acuerdo a los elementos que cada parte tenga. ¿Está? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo de las y el amigo Curiae. ¿Y dónde lo leíste, lo del amigo Curiae? El amigo Curiae es, no sé dónde lo... En realidad es cuando, a ver, en algún proceso donde versan derechos que de alguna manera pueden tener
como alguna protección especial o una incidencia incluso colectiva y demás, puede ser citado, por ejemplo, en un proceso laboral podría ser citado el sindicato para que integre parte del juicio cuando la cuestión que se está discutiendo de alguna manera pueda afectar a la actividad sindical. Entonces se lo puede citar, sería como un tercero amigo que puede aportar elementos para esclarecer al juez la cuestión. Es bastante inusual que se dé en un proceso civil, un amigo jurídico, no sé si existe. Yo o sea, sé que sí en un proceso laboral se da. Eso lo vieron en la parte del sujeto, ¿no? Lo que estaría bueno que en el foro hagan la pregunta y yo le digo al doctor Espinosa que les conteste bien las dudas específicas que puedan tener. Pero bueno, eso sería básicamente, en términos generales, la figura. ¿Mm? Yo tengo una pregunta que ayer preguntaron en la clase de Sí. consulta de diligencias preliminares. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber de eso? Mira, lo de diligencias preliminares no hemos visto, bueno, no sé si lo vieron con alguno de mis colegas, diligencias preliminares. No, vimos, En no, pero realidad, me preguntaron por eso en la clase con base. ahí, espérate un segundo. 320 más o menos, ¿no? El código. Sí, 323. No, demanda, 333, un poquito más. Sí, 323, ahí está. 323. Bien, a ver, sí, exactamente. El tema de las diligencias preliminares, o sea, hay momentos, hay situaciones donde uno, para hacer una demanda, no tiene todos los elementos, no tiene toda la documentación o no tiene toda la información necesaria para iniciar el proceso. Entonces, en un proceso de conocimiento, ¿no? Estamos hablando. Entonces, hay situaciones que yo puedo eso aportarlo como prueba posterior, pero hay veces que lo necesito para armar bien la demanda. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo que ver los documentos de una sociedad previamente y la sociedad de la cual formo parte no me los da, voy a tener que iniciar una acción para que el juez primero le requiera a la sociedad que entregue los libros y yo con esos libros puedo armar la demanda mejor posicionado. Esa sería una diligencia preliminar. Por ejemplo, alguien está ocupando una propiedad, otro ejemplo, ¿no? Alguien está ocupando una propiedad. Si la persona que está ocupando la propiedad es un intruso, es un inquilino, es un tenedor precario, yo inicio un juicio de desalojo. Y con el juicio de desalojo, acreditando que soy la propietaria, lo puedo, avanzo y logro una sentencia, que me hará lugar o no. Pero si la persona que lo está ocupando dice que es dueña, la vía procesal no es el desalojo, es la reivindicación. Y el juez resolverá quién es el dueño. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo sé qué argumento jurídico va a tener la persona que está ocupando esa propiedad? ¿Cómo lo sé? Porque a lo mejor si tengo un contrato de alquiler, está claro que es el inquilino. No hay duda, porque yo he dicho el desalojo porque hay un contrato de alquiler, eso ya está. Pero si la persona entró posteriormente porque se lo presté por un comodato, o porque se metió porque es un intruso, pero por la situación que sea. Pero yo desconozco qué carácter jurídico él va a alegar. Primero, como diligencia preliminar, inicio una diligencia preliminar para determinar el carácter de la persona que está ocupando el inmueble, para poder utilizar la vía legal correspondiente, que puede ser el desalojo o la reivindicación. Se le hace un mandamiento de contratación y el oficial de justicia constata o le consulta, como da fe en nombre del juez, en qué carácter ocupa el inmueble y que acredite con la documentación que tenga el carácter que alegue, y esa información la va a detallar
en el mandamiento y se va a agregar en el expediente. Con esa información, entonces, ya sabemos el carácter que él alega y después no lo va a poder cambiar porque ya lo hizo ante un oficial de justicia. Y ahí yo podré saber si tengo que iniciar un proceso de desalojo o un proceso de reivindicación. ¿Mm? Entonces, ¿qué sería la diligencia preliminar? Es cuando, para poder realizar la demanda correctamente, necesito a través del juez, porque no lo puedo lograr de otra manera, obtener alguna información o algún documento específico y con eso puedo armar la demanda correctamente. Entonces se inicia la diligencia preliminar ante el juez que salga sorteado en la materia y en la competencia territorial que corresponda al proceso principal, y una vez que se cumplió con la diligencia, inicio el proceso principal, que va a tener conexidad con esa acción de diligencia preliminar. O en la misma demanda, pido que antes de correr traslado de la demanda, se cumpla la diligencia preliminar. Pero ya es un poquito más complejo, porque yo ya tengo que armar la demanda y si me está faltando información, entonces es preferible iniciar el proceso de diligencia preliminar exclusivamente. Trabar un Y embargo. después, entonces, encamino la demanda como corresponda. No, el embargo no es una diligencia preliminar, el embargo es una medida cautelar. Ah, Que, está bien. que si yo tengo urgencia, vamos a dar cuenta que por algún motivo tengo una urgencia, que tengo que ya lograr una medida de no innovar, porque se está avanzando sobre algo que está generando un perjuicio, un desvalor a un bien mío, entonces se inicia una medida cautelar y tengo 10 días para iniciar la demanda que fundamente esa medida cautelar. ¿Mm? Pero ya no es una diligencia preliminar, es una medida cautelar. Está bien. No ¿Está, estaba Carolina? confundida con eso. Gracias, sí. Sí se puede considerar que sea una diligencia preliminar si la prueba anticipada, que es la del artículo 326. Que la prueba anticipada se da cuando, por ejemplo, tengo un testigo que está muy grave o que es de una edad muy avanzada y que temo que no pueda declarar oportunamente, o cuando necesito también para tener alguna información que el juez constate algún documento o alguna situación determinada, fáctica, o que corrobore algún, el estado en que se encuentra, y yo necesito eso para poder encauzar la demanda. Entonces, dentro de las diligencias preliminares sí encontramos la prueba anticipada. Profe, creo que O cuando... pedir un informe. Lo que pasa que también lo necesito para constituirla. ¿Cómo, Aldana? que creo que el tema lo dio la doctora Santiago y había dado el ejemplo de que cuando tenías que confeccionar la demanda, la demanda, no se conocían todos los datos del demandado porque era una persona incierta, entonces en ese caso se pedían las medidas preliminares. Ese es Sería un otro ejemplo, ¿está supuesto, bien? ese es otro ejemplo, perfecto. Ah, Por eso a mí me parecía que ustedes lo habían visto. sí, sí, sí. Ese es otro ejemplo. Ese es otro ejemplo. Que yo, por ejemplo, sé que era la persona que conducía tal vehículo, pero lo que pasa es que hoy con internet se consigue todo, pero yo no sé quién es el titular registral del vehículo, que es responsable también. Y sé que el que lo manejaba no es el dueño, entonces puedo, a través de una diligencia preliminar, pedir un oficio al registro de la propiedad automotor para que me informen quién es el titular registral y con eso encauzar la demanda, por ejemplo. O sea, en todos los supuestos son infinidad, pero dentro de estas posibilidades. Poder concretar bien la demanda que tengo que realizar. Y el tema de la prueba anticipada, cuando tengo que hacer una prueba anticipada, ahí se va a tener que notificar a la contraparte para que controle el tema de la prueba o al defensor oficial, aunque sea una prueba anticipada y la demanda todavía no esté realizada, o con la demanda ya realizada, ya va a formar parte del proceso. Pero bueno, es importante el tema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Rocío, sí, lo vieron, diligencias preliminares. Yo tenía una pregunta que puse en Ahí el me- foro, pero no me respondieron, y era bien las diferencias entre reconvención conexa e inconexa y la diferencia con la acumulación de procesos. Ay, eso me
dijo la doctora Santiago que ella que te lo iba a contestar o te lo había contestado? No, no me lo contestó. No, no, no. A ver, espérate un segundo. Tenés razón. Ya le voy a decir que te lo conteste, porque es un tema bastante específico y prefiero que te lo conteste ella con la información que les ha dado. Pero bueno, una cosa es el tema de la reconvención y otra cosa es el tema de la acumulación. O sea, la acumulación, o sea, yo puedo realizar dos procesos. A ver, no siempre se puede reconvenir. Espérate porque no me quiero olvidar. Y así, a ver, espérate un segundo. Ay, espera, cancelar. Mira, justo tenía un mensaje de ella. Espérenme un segundo, porque justo tenía un mensaje por la lista. Andrea, ¿no? Fue que me preguntó. Aldana, Aldana. Aldana. Eh, mm, no, porque acá está preparando la lista. Ahora me dice que ahí te lo contesta bien. Bueno, genial, gracias. Bien. No, porque justo me estaba preguntando unas cosas de la lista, así que ya le contesté, así puede terminar de armarla y ya la publica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la reconvención, o sea, yo puedo contrademandar, yo soy demandada, puedo contrademandar, basado en la misma relación jurídica, al actor para que pase a ser el actor reconvenido, en la medida que tenga el mismo trámite, el mismo proceso. Y hay veces que el trámite procesal es distinto, porque yo en un proceso, por ejemplo, inicio un proceso sumario y quiero reconvenir, y para reconvenir el proceso tiene que ser ordinario, no puedo reconvenir. Tengo que tengo que contestar la demanda e iniciar otro proceso ordinario y pedir conexidad para que sí se dicte una sentencia única, pero van a estar los dos procesos tramitando conjuntamente. ¿Está entendido? Entonces, en la acumulación, lo que se pretende es, como son cuestiones similares que están tramitando entre las mismas partes y basadas en una misma relación jurídica, es importante que el mismo juez resuelvan todas, para evitar sentencias contradictorias. Pero tal vez yo no pude reconvenir. ¿Por qué? Porque no me lo permitió el código o porque en el momento que contesté la demanda no tenía los elementos para reconvenir. La reconvención es una forma de, por economía procesal, hacer que tramiten dos procesos en uno, pero la prueba que produzco sirve para las dos. Pero está todo en un mismo expediente, las dos demandas, digamos, la del actor y la del demandado. De la otra manera, tramitarían cada expediente y después se dicta la sentencia única. Esa es la acumulación. Bien, ¿qué otra cosa, chicos? Vayan pensando un segundo, saco acá. ¿Alguna pregunta? Sí, de procesos colectivos había, bueno, ustedes estuvieron leyendo el material que les dejó la doctora Bustamante, el PowerPoint y demás. Y
bueno, y algo ya habíamos visto en la otra clase cuando hablamos de la finalidad de los procesos colectivos, el porqué de los procesos colectivos. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una comparación entre los procesos subjetivos y los colectivos? Los subjetivos, la legitimación activa está limitada a la persona, al titular del derecho o a los titulares del derecho, que van a ser personas determinadas con nombre y apellido, que tampoco van a ser tantas, pero podría ser que toda una familia que terminó sufriendo un accidente pueda realizar un proceso. Pero es un proceso que lo va a beneficiar exclusivamente a ellos, que va a tener efectos exclusivamente con relación a ellos, y que no tiene un interés social ni un interés colectivo. Es un interés absolutamente subjetivo, que puede ser de 1 o de 5, que sean los actores, pero es un proceso subjetivo. Es la tradicional. Yo les expliqué que a partir de las guerras mundiales, cuando se le empieza a dar a los derechos humanos otra relevancia jurídica y empiezan a ser contemplados en los procesos, en convenios internacionales, o sea, empieza en los derechos humanos a tener otra incidencia y a tener una protección donde se mira más allá del derecho subjetivo de una persona, tratando de obtener resoluciones que puedan beneficiar a determinados grupos o sectores de la sociedad o a la sociedad en su conjunto. Entonces, a partir de esta implementación de los derechos humanos que hace los tratados internacionales, empiezan luego los países, los estados, parte de los tratados internacionales, que eso pasó tanto en Europa como en América, empiezan a incorporarlos en sus constituciones. Entonces nosotros encontramos que la Constitución Nacional contempla cuestiones vinculadas con los procesos colectivos. Por otro lado, a partir de las constituciones, empiezan los códigos de fondo, las normas de fondo, comienzan a regular o a considerar o a reglamentar lo que serían este tipo de procesos. O sea que se da un trámite al revés. Arrancamos a nivel internacional y luego llegamos a la normativa local. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Acá, por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habla del amparo, contempla el amparo como una vía procesal, judicial, idónea para justamente lograr evitar la alteración o la supresión de derechos que cuando de forma arbitraria e ilegal puedan restringirlos, porque puedan restringir derechos o que puedan restringir garantías que están reconocidas por la Constitución, a partir de un acto o de una omisión de una autoridad pública o de un particular. O sea que esta acción del amparo, que es contemplada en el artículo 43, determina también que es una vía que puede ser idónea cuando haya alguna forma de discriminación o cuando se esté alterando o violando algún derecho o menoscabando algún derecho que proteja el medio ambiente, que proteja al usuario, los derechos del usuario, los derechos del consumidor, o también aquellos derechos de incidencia colectiva en general. ¿Y qué es lo que dice? Que va a ser el defensor del pueblo o algunas asociaciones o organizaciones que estén registradas las que van a poder tener la legitimación para poder ejercer esta vía procesal jurídica. ¿Está? Entonces, la Constitución Nacional a partir del 43 es la que introduce en nuestra legislación local la vía del amparo para los procesos colectivos. Entonces, ¿cuándo se daría un proceso colectivo? Bueno, cuando el interés protegido puede ser, por ejemplo, el medio ambiente. O sea, nosotros tenemos contaminación del Río de la Plata. La contaminación del Río de la Plata afecta a toda la comunidad, pero nosotros no podemos decir, yo soy una persona que estoy sufriendo un perjuicio porque el Río de la Plata me contaminado, me genera un perjuicio. Altera mucho más, o sea, viola los derechos más allá del interés personal de una
persona o de un individuo. O sea, tiene el medio ambiente una protección general. Entonces, ¿quién es el que va a poder ejercer una acción contra quien corresponda para poder lograr la protección del Río de la Plata? Bueno, una ONG que esté legislada, que esté registrada correctamente y que tenga la legitimación para todo lo que sea, por ejemplo, una fundación vinculada con derechos ambientales. Podría ser también el defensor del pueblo que lo hiciera. Entonces, acá estamos hablando de una acción donde no hay un beneficiario individual. ¿Quién va a ser beneficiario si nosotros logramos que cese la contaminación del Río de la Plata? Todos, toda la población. Porque en realidad, si esas aguas están contaminadas, eso genera una contaminación genérica de muchas otras cuestiones que nos afectan a todos. Entonces, no hay un interés individual subjetivo, hay un interés colectivo. Eso sería un derecho colectivo y un proceso colectivo con esta finalidad. Pero hay otros que son de incidencia colectiva y nos estamos refiriendo a aquellos casos donde, o sea, el ejemplo común que todo el mundo recurre porque es el más habitual y es el que ocurre, son, por ejemplo, las empresas de telefónica o de internet, que brindan servicios, en algunos casos hasta son servicios monopolizados, a una comunidad muy grande. Entonces, si a todos los usuarios de la telefonía celular de la marca tal nos están cobrando 5 centavos de más, esos 5 centavos de más a nosotros individualmente a lo mejor no nos va a afectar, o un peso de más no nos va a afectar. Y no vamos a iniciar un juicio para reclamar los 12 pesos que se acumularon en un año. Pero si la empresa esa de celulares la utilizan 1 millón de personas, estamos hablando de 1 millón de pesos, que serían 12 millones de pesos en un año, ¿entienden? Y eso nos está robando la compañía de teléfono a todo lo que tienen usuarios de esa empresa. Entonces, ¿quién ejerce? Vamos a juntarnos todos para iniciar un juicio, sería imposible. Entonces, como es un proceso de incidencia colectiva, lo puede realizar también alguno de los legitimados, que podría ser, por ejemplo, en este caso, el defensor del pueblo, que realice un juicio contra la compañía de seguros para que se acredite, o sea, para que se revierta esta situación y se reintegre a todos los usuarios las sumas que nos han cobrado de más. El redondeo a favor de, por ejemplo. Empiezan a sumar y lo multiplican, son fortunas. Y eso no es que puede pasar, no, pasa y mucho. Bien, este tema del proceso colectivo, a ver, está vinculado con las acciones de clase. Sí, el tema de las acciones de clase se haría relacionado con esto, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de los usuarios de una empresa de transporte, de los usuarios de una empresa de telefonía celular o de un servicio de internet, o también podría estar determinado por las cuestiones de clase con lo que hace, con determinados grupos sociales, cuando nosotros estamos hablando de lo que puede ser discriminatorio. Entonces, si se está discriminando a las personas de bajos recursos, si se está discriminando a las personas, a las mujeres por cuestiones de género, o a determinados grupos sociales o inmigrantes, bueno, entonces ahí también habría una acción colectiva porque el que está afectado va a ser todas las personas nacidas en Bolivia que han venido a trabajar o a vivir a nuestro país. Entonces, este tipo de procesos, como son de incidencia colectiva o procesos colectivos, o sea, que su resolución afecta a innumerables cantidades de personas, algunas identificadas y otras sin identificar, van a tener la legitimación activa, va a ser amplia y va a ser diferente, no va a ser el titular del derecho, sino la entidad que lo represente. Y a la vez, la sentencia va a tener efectos erga omnes, porque no va a tener efectos limitados a las partes del proceso. No está, va a estar para todos aquellos que puedan acreditar, por ejemplo,
que son usuarios de esa compañía de teléfono, pero no tiene que estar su nombre en la demanda. Igualmente, después los procedimientos varían de acuerdo a cuál es el proceso, porque no hay una reglamentación procesal, no hay un proceso colectivo más allá del amparo en los códigos procesales. Les quería decir algo más que se me fue. ¿Qué puede ocurrir? Que a lo mejor yo inicio un proceso contra la compañía de celular XX, y ya hay otro proceso iniciado contra la compañía de celular XX. Y como son de incidencia colectiva y tenemos que evitar la sentencia contradictoria, va a haber registro de procesos universales. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires encontramos el registro público de procesos de incidencia colectiva, que fue creado por una acordada de la Suprema Corte de Justicia, que es la 3660, y rige en la provincia de Buenos Aires desde el año 2013. Este registro, en realidad, cuando cuando el legitimado activo inicia un amparo de proceso colectivo, el juez va a tener que comunicarse al registro público de procesos colectivos para ver si ya fue iniciado un proceso con igual objeto y con relación a las mismas personas, al mismo legitimado pasivo. Si hay otro proceso iniciado, entonces no se inicia, se comunican los datos para que se vincule lo nuevo con este proceso ya tramitado. Y si no se inició, si no consta ningún iniciado, se registra este nuevo. Entonces, acá, les doy acá, esto es la acordada 3660 de la Suprema Corte de Justicia del año 2013, es la que crea el registro público de proceso colectivo. Y ahí se van a registrar no solamente los procesos que tramiten en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino también los que puedan estar en otra jurisdicción, pero que se haya informado a través de otros jueces, ¿no es cierto? Quiero ver si tengo algo más para decirles de esto. Bueno, y acá el registro clasifica los procesos en los amparos de incidencia colectiva, los amparos de incidencia colectiva que tramitan en otra jurisdicción, o sea, no dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino en otro lado, pero que fue informado por otro juez de otra provincia, los procesos de incidencia colectiva que estén radicados en otra provincia, en general, pero que no sean como amparo, y los procesos de incidencia colectiva que tramiten en otros procesos judiciales del país. Es decir, que va a registrar a todos los procesos colectivos o procesos de incidencia colectiva que tramiten en la provincia o en otra jurisdicción. ¿Qué otra cosa les quería decir de esto? A ver. No sé si hay alguna pregunta mientras. Porque la información la tienen toda en lo que les acercó la doctora Bustamante, ahí está todo. Pero bueno. No sé si alguno tiene una duda. No, lo que quería sí era leer el artículo 43 de la Constitución. Bárbaro, Sofía, gracias. Leo el artículo 43 como para ya tener el tema. Constitución Nacional, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, por un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general. El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines,
registradas conforme ley, que estas asociaciones en general son las ONG, que son las que están registradas, que determinará los requisitos y forma de organización. O sea, que la ley va a determinar cuáles son los requisitos para que estas asociaciones se inscriban y cumplan con todos los recaudos legales. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos, bueno, esto es lo del habeas data, y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a promover informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrán afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo, en la forma o condiciones de detención, o en la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o cualquiera en su favor y después resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. O sea que el 43 nos habla del amparo, del habeas data y del habeas corpus, pero regula los procesos colectivos además de eso. Quiero ver un minutito, porque como el tema no lo doy normalmente, a ver, no me quiero olvidar de nada, a ver si me quedó alguna cosita acá. Que sea importante recordárselas, pero bueno, lo de la legitimación procesal entonces, ya sabemos que puede ser el afectado, el defensor del pueblo, o las ONG, o la asociación que esté registrada de acuerdo a los recaudos legales. Espérenme un segundito. No quiero olvidarme de nada. Creo que ya está todo más o menos dado. Miren, acá si quieren les puedo dar algún concepto, si les interesa. No los estoy viendo ahora porque estoy acá leyendo, pero bueno, de los procesos colectivos, o sea, a partir de los que yo les explicaba, los derechos humanos, se empezaron a dar los que se llamaban derechos de tercera generación, que son los que son destinados a tutelar una diversidad de conflictos de masa, una generalidad de perjuicios que no tenían un particular damnificado, sino a un grupo o categoría social. Por eso suelen llamarse también intereses difundidos, expresando en consecuencia el aspecto de indeterminación o propagación subjetiva del motivo a defender. Es decir, son los derechos de un ambiente, de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, los derechos del consumidor de bienes y servicios, los derechos que provienen del arte, los derechos de las razas, de las culturas, etc. El derecho o interés difuso se identifica por corresponder a los sujetos de un grupo indeterminado, mientras que los derechos de incidencia colectiva, para adoptar lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? La de incidencia colectiva, reconocen y definen un sector particular que sufre un gravamen. Creo que está todo bastante cubierto ya entre la clase y los apuntes que tienen. Buenísimo que esté claro. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? ¿Alguna cosita más que quieran ver? De nada, Rocío. Sí, está trabajando en eso Luisina, ahí corroboro, pero sí, hoy lo subimos. Igual, a ver, el tema del listado, lo único que le va a dar es el ID y la contraseña, y si están en la sala A o B, ninguna otra información, así que quédense tranquilos. Pero igual está bueno que lo miren, porque bueno, se nos puede pasar algo. Pero quiero decir, pero las listas son esas. Gracias, Daniel. No es que va a haber, o sea, son listas normales, oficiales, no dentro del Ciu Guaraní, sino nosotros hacemos el listadito de quiénes rinden en la sala A, cuál es el ID, quiénes en la sala B, cuál es el ID. Es la única información que van a tener. ¿Está? Y exactamente, sí, el orden va a ser, ya
está subido? Ah, genial. El orden va a ser el que figura en... ¿dónde está subido? ¿En avisos? Sí. Mesas de examen. Perfecto, ya está. Mesa A, y ahí va a figurar... Ah, no puso el listado tal cual. Yo igualmente después lo vamos a poner igual los nombres por las dudas, pero figura desde las letras, por las iniciales. Pero igual por las dudas lo vamos a subir. Acá, el listadito. Eso después lo subimos en un Word. ¿Mm? Perfecto. Listo, chicos. Cualquier cosa, se comunican por el foro. Este fin de semana prometo verlo, entrar, por si tienen alguna duda. ¿Mm? Estudien, buen fin de semana y nos vemos el lunes próximo. Muchas gracias. profe. Chao a Buen fin de- todos. Gracias a ustedes. Gracias, chao. Chao, chicos.